Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado pero por otro 17 grises. Queremos un peronismo sin gradualismo, por la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Hermosa cortina, siempre decimos lo mismo, ¿no? No nos vamos a cansar de repetir. Cuántas orquestas, cuánta gente participó en la organización de esa obra de arte que dirigió Gabriel Ocampo. Bueno, un día más en un programa, consideramos, de los que son o intentan describir un giro en la historia, y por eso es que este programa pretendemos ser lo más ordenados posible con los conceptos, y sobre todo pretenderemos dar cuenta del escenario que vive la Argentina de hoy. Por ejemplo, algunos han arrancado para analizar lo sucedido ayer por naturalmente esto de la ratificación del veto del Congreso de la Nación. Otros hablan de la traición de los parlamentarios, de los diputados. A mí no me sorprende ni el escenario de violencia que se empieza a generar, ni la traición de los parlamentarios. Otros, hablando del escenario de violencia, esa cosa extraña de un tal Fijap o algo por el estilo, un influencer que corrió entre la gente que lo perseguía. Otros hablan de la toma de las universidades, facultades, rectorados en distintos lugares de la Argentina. Todo eso es parte de un escenario que hemos dado en analizar en un contexto mucho más amplio, que es crecimiento de la conflictividad social, que además, decimos, requiere de conducción política. Son los dos elementos que están hoy presentes en la editorial de nuestro programa, sobre todo porque también en la semana ha sido importante la aparición como noticia en la centralidad de la política, la posible interna o la convocatoria internas o la aceptación de sus candidaturas a internas, primero del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que bueno, venía caminando lentamente y venía haciendo recorridas en las provincias, teniendo el acuerdo de buena parte del Partido Justicialista, sobre todo de aquellos que han confrontado con el gobierno de Milei y que se han comprometido con pensar un programa y un proyecto político para el futuro. De hecho, por ejemplo, en estos días Quintela había puesto en marcha una reforma constitucional que hizo que esa constitución fuera novedosa, que incluye los derechos de las mujeres, derechos laborales, el derecho de los usuarios a tener tarifas accesibles. Bueno, una constitución de derechos que en estos tiempos en la Argentina parece estar fuera del contexto. Pero para nosotros es importante, digamos, una constitución peronista que da oportunidades, sobre todo a un pueblo castigado por la falta de federalismo y de políticas que contemplen un desarrollo, al desarrollo desigual que hay en la Argentina, donde sabemos que se ha desarrollado en el centro y no en la periferia, pero fundamentalmente a partir de el triunfo en el 53 de una coalición federal unitaria. El unitarismo fue desarrollándose y haciendo que este país fuera un país totalmente desigual. En distintas cuestiones, entre ellas en el desarrollo económico de las regiones. Así que también tenemos esta semana como novedad que Cristina Fernández de Kirchner quiere ser parte
de la interna del Partido Justicialista y, bueno, luego de un operativo clamor de muchos dirigentes de su entorno, dirigentes notorios, sobre todo durante el gobierno o los gobiernos de la década ganada, hicieron que apareciera, irrumpiera en el escenario en un costado, en un perfil que se le desconocía, que era la voluntad de conducir el Partido Justicialista. Así que en el medio también, por supuesto, hubo acciones. La de Máximo Kirchner en la reunión en Montehermoso, reuniendo tropa propia para apoyarla y, bueno, empieza a aparecer en el escenario una confrontación que va a tener muchos ribetes. Pero en el medio, por supuesto, viene el cierre de las listas y no son pocos los que sostienen que puede haber un acuerdo al final. Lo que yo encuentro en los campamentos de ambos es que hay voluntad de disputa, de confrontación, y en general coinciden muchos, como coincido yo, en que es buena una interna que ratifique o rectifique los liderazgos y las conducciones hasta ahora constituidas para mantener la unidad del peronismo y sobre todo para volver a construir un frente nacional que pueda organizar un sistema político que triunfe en las próximas elecciones legislativas y que nos encomiende a un triunfo en el 2027. Parece lejísimo, donde sobre todo en la Argentina se dirimen los temas del poder, del aquí y el ahora, de la cosa cotidiana. Comer todos los días es un desafío, entonces se vive como nunca el presente. Así que, digamos, volviendo a la situación de la universidad, que hay que verla también en el crecimiento de esa conflictividad, luego de la ratificación del veto, en otros lugares que se han sucedido esta semana. Por ejemplo, el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que se puede ahí concebir que el movimiento popular consiguió un triunfo, el primero de toda la etapa Milei. Por eso desde aquí, así como hice también en las redes, saludamos a Guiar, el secretario general de ATE, que bueno, es el sindicato representativo del sector, y a los trabajadores y trabajadoras del hospital, que junto a la comunidad han conseguido un triunfo de enorme valía para el movimiento popular, poco reconocido y reivindicado, porque por supuesto luego vino el capítulo veto a la ley universitaria y eso condicionó que disfrutemos y que analicemos en el movimiento popular. Y también, por supuesto, hay que analizar las situaciones que se han vivido en el movimiento sindical, donde el secretario general del ESMATA anunció la salida de la Confederación General de Trabajadores, luego de que también un poco antes, el día anterior, se hubiera reunido Pablo Moyano con Cristina Fernández de Kirchner y hubieran tenido una foto que tuvo un olor a también acompañamiento en la interna, pero fundamentalmente luego de los movimientos del ESMATA tiene ese cariz de que empieza a haber discusión adentro de la CGT porque los gordos volvieron a sentarse en la mesa del gobierno nacional. Yo quiero ser en este caso objetivo en el sentido de analizar todos los comportamientos y las necesidades. En principio, el movimiento sindical ha sabido defender en este tiempo de DNU, ley bases, etcétera, el modelo de sindicato único, que es una importante conquista a lo largo de la historia, que fue consolidada por el general Perón en la etapa en que se consolidó el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo. Esto es cuando se fortaleció la organización sindical que hace que la Argentina sea el país en América Latina y quizás uno de los principales del mundo con esta capacidad
capacidad de intervención con poder en los espacios del trabajo, en las fábricas, en los lugares donde se labura, y entonces los gordos en estos tiempos han sobre todo defendido el modelo sindical y a partir de eso da la sensación han entregado algunas conquistas. Entonces hay un sector de la CGT que cuestiona esta situación, y porque además la aceleración del proceso de ajuste es tal que vuelve a repetirse, o se repite, mejor dicho, lo que ha sucedido en otros momentos de la historia, donde distintas tácticas configuran, necesarias por supuesto, no una división estratégica, sino división frente a la posición o el posicionamiento frente al gobierno neoliberal de turno. Esto ha sucedido en la dictadura militar, ha sucedido en la etapa menemista, también durante los gobiernos de Néstor y Cristina hubo hasta 5 centrales sindicales. La unidad de la CGT para todos fue importante en el gobierno de Macri, la tendencia siempre fue la división, pero bueno, ahora esta es la lógica de este proceso de ruptura que todavía no se ha consolidado, por el contrario, parece que este es el camino y habrá que ver para el futuro. Y en el caso de la CTA, es un proceso inverso, muy en relación con el origen. La CTA, que son gremios públicos y bueno, y algunos gremios de nuevo tipo, como dicen en la CTA, se ha organizado en torno de una nueva propuesta de unidad, y la Confederación la Central de Trabajadores Argentinos promueve junto a la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y junto a la Corriente Federal de la Militancia, Corriente Federal Sindical, que son los sindicatos como el Sindicato Gráfico, judiciales, que están en la CGT, y al moyanismo, seguramente estará ahí, van a poner en marcha una nueva marcha federal. Esto casi es un anticipo, y eso habilita a pensar que luego del paro del transporte del 30 de septiembre, en noviembre, 30 de octubre, disculpen, y en noviembre la movilización y paro con seguramente el componente de los movimientos sociales y de la central de la que le puede aportar la CTA, que es con cortes de ruta, etcétera, va a venir nuevo paro que puede ser desenganchado de la estrategia de la CGT, así que, y que englobe también a la comunidad educativa y a otros actores de la sociedad. Entonces, se espera para noviembre, diciembre, entre paros de transporte, paros universitarios, movilizaciones como la marcha, la fila contra el hambre que hizo la UTEP esta semana y que van a seguir repitiéndose, se van a repetir, y los paros por venir, un fin de año con una enorme conflictividad que no hace más que ratificar esto que analizábamos hace un tiempo, y es que el segundo semestre trae conflictos importantes, sobre todo por la caída de la imagen positiva del gobierno, por el análisis que hace una enorme cantidad de argentinos y argentinas alrededor de que empezó a vivenciarse el ajuste, y que, como se menciona en el término en sí mismo, el ajuste es contra el pueblo y no contra la casta. Podemos ver algunas imágenes de lo sucedió ayer. Mientras tanto, lo primero que vamos a hacer es ver una placa de una resolución del Consejo Superior de la Universidad de Río Negro, que decreta con las autoridades universitarias enroca la medida de fuerza y el rechazo al decretazo, a la ley, mejor dicho, o al veto del Congreso. Así que es la Facultad de Derecho, y se dieron ayer también en Río Negro movilizaciones. Anoche se estaban dando yendo a las casas de los diputados que votaron
la ratificación del veto, así que se nota que esto en Río Negro, Neuquén, la Universidad del Comahue, en toda la Patagonia ha tenido un rechazo. Y digo esto porque el rechazo a la medida ayer votada en el Congreso Nacional fue en todo el país. Vamos a ver unas imágenes en La Matanza, que, bueno, de lo que hoy se habla mucho. De las universidades, de la ley universitaria, las universidades están en pie de guerra, en plan de lucha. Alumnos, docentes, personal están realizando en estos momentos asambleas para saber y decidir qué hacer. Toma en la Universidad de La Matanza. Alejo, ¿estás ahí? La tensión es extrema, Rodi, en esta Universidad de La Matanza, porque en asamblea se votó la toma de esta universidad y cuando los alumnos quisieron ingresar con cadenas, se cerraron todas las puertas. La mitad de los alumnos y cuerpo docente también quedaron adentro. Los que quisieron ingresar fueron agredidos por gente que los alumnos nos dicen no sabemos quiénes son, pero se vivieron momentos de violencia en esta Universidad de La Matanza y todavía se viven. Hace un ratito una de estas personas nos acercamos con el micrófono, le pedimos que se identifique, no dijo nada, se metió hacia el interior de la universidad. Mientras tanto, la mitad de los alumnos en la puerta y la otra mitad en el interior de esta universidad donde no los dejan salir. Alejo, estamos observando las imágenes de recién. Los alumnos están subiéndose a través de las rejas para ingresar a su universidad. ¿Hay claridad de quién está adentro? Lo que nos dicen los alumnos es que adentro quedaron alumnos, docentes, la seguridad de la universidad, que ellos conocen y ven todos los días, pero hay un grupo desconocido, de gente que no saben quiénes son, un grupo grande, que son los que, cuando ellos, como vos veías, Rodi, intentaron entrar de alguna forma, luego de que con cadenas le cerraran los portones de la universidad, quienes los agredieron directamente con violencia, le pegaron a chicas, le pegaron a docentes y también a alumnos. Es con la situación que nos encontramos cuando llegamos aquí, sí. Pues es que el Congreso, si hay veto, hay tomas. Triplicación del presupuesto educativo, no al cancelamiento a los estudiantes migrantes, por un estudiantazo, huelga educativa, unidad de todas las luchas y paro general para derrotar a Milei. Compañeros, a favor de la moción. Es fascinante ver tantos pibes. Uno querría abrazarlos a todos y acercarse a cada uno y expresarle cosas de aliento, esperanzadoras, porque no puede uno estar ajeno a las emociones cuando ve un joven o una piba como esa que se subía a la reja para entrar a la facultad, asumiendo los riesgos y sobre todo tomando determinaciones en conjunto, y eso lejos de ser algo romántico es muy de la época, empujado por una medida sin sentido, como vetar el aumento a los docentes y ciertos fondos mínimos para que implicaban un 0,14 del PBI. Esto ahora se radicalizó y va a generar esta marea de tomas y movilizaciones en toda la comunidad educativa. Recién escuchaba a Siete Case, por ejemplo, que no es
no es una persona que pueda ser pensada como un agitador universitario, y daba un posgrado y decía, hasta ahora no habían los posgrados entrado en el conflicto, y ahora, bueno, ya no tengo que ir a la facultad. Él da clases en la UNTREF, por ejemplo, en la Universidad 3 de Febrero. Para anoche pasé por el rectorado de La Plata, había sobre calle 7 miles de personas, y así me decían, me llamaban de Salta, de distintos lugares. Están todas las rectorados, o buena parte de los rectorados y muchas facultades en todas las universidades hoy tomados, ¿no? Y hoy hay paro de los docentes y no docentes. Así que decíamos, conducción política se busca, y es parte del informe, conflictividad creciente y necesidad de orientar la crisis que se viene a pasos agigantados sobre los principios de una nación, decimos nosotros, justa, libre y soberana, el rumbo perdido y la crisis doctrinaria, ideológica que cunde en la nación tiene que ser reparado, y por eso esta interna que decíamos está por venir en el peronismo es una oportunidad para que se ratifiquen o rectifiquen las conducciones, y sobre todo para que se hable de federalismo, doctrina, proyecto estratégico, planificación estratégica de la economía, control del comercio exterior, lo que hemos traído acá como elementos de una nueva soberanía para la nación. Aquí está con nosotros Díaz Brizuela, Enrique, le dicen el cabezón, asesor de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gastón? El gusto de escucharte. Y buenas tardes a tu amable audiencia. Hola. Te sorprendí, ¿no? Me parece que no habíamos hablado en estos días que estamos hablando sobre que tenemos este programa que se llama Peronismo sin gradualismo. Dicho esto, me encanta que estés con nosotros y que podamos escucharte, porque está en marcha un proceso electoral. ¿Qué me podés contar? La pregunta del millón acá es, ¿Quintela juega? Bueno, yo ya sé qué vas a decir, pero te quiero consultar para que escuche la audiencia. Bueno, a ver, en primer lugar, el agradecido soy yo de poder que me permita llegar a tantos hogares y a tantos compañeras, compañeros, tantos vecinos que, aunque no piensen como nosotros, por supuesto que nos escuchan o te escuchan, y hoy me permite poder llegar a ellos. Sí, nosotros creo que por una situación que desde hace un tiempo a esta parte, estoy hablando desde hace 5 o 6 meses, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el gitano, como le decimos nosotros, un compañero, un hermano y amigo de muchos años, él, por un pedido de un grupo de compañeros de Jujuy, de Chaco, algunos de acá de Capital, hoy yo estoy en Capital, otros de Corrientes, fueron a verlo y le llegaron como golpea la puerta a cualquier vecino. Ricardo es un tipo que le atiende a todos los vecinos que le golpean la puerta, sale él y los atiende. Y le fueron a pedir eso, ¿no? Que lo necesitaban a él para que lo represente como candidato a presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Por supuesto que eso lo sorprendió a Ricardo. Lo sorprendió porque, más allá de que es un hombre político, nosotros le decimos que es un animal político, porque es incansable que políticamente busca la solución a los problemas de nuestros vecinos, la solución a los problemas de los compañeros y a los que no piensan tan bien como nosotros. Lo hizo pasar y hablaron del tema. Y dice, pero esto no va a ser fácil porque hay que llegar a todos, hay que caminar.
Y a partir de ese momento empezamos a caminar. Yo, por una decisión de los mismos compañeros, yo estuve y estoy a cargo, digamos, no del armado, sino de la coordinación del Norte Grande, que lo fuimos extendiendo al Norte Grande, que llegamos ya a provincia de Buenos Aires, llegamos a Neuquén, llegamos a Río Negro, San Juan, Mendoza. Sí, ahora vamos a ir a Córdoba. Así que se extendió el Norte Grande de nuestro país geográficamente, como lo habíamos diagramado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ricardo es, como le decía, un animal político, y lo que me decía a mí, creo que lo comentó ya en algunos lugares. Nosotros hace mucho tiempo que venimos caminando y hay muchas voluntades que vieron una luz de esperanza en la figura de Ricardo para poder unir el peronismo, que ese fue su primer objetivo. Nosotros mismos lo llevamos a ser candidato a presidir el PJ, porque nadie salía, y a nosotros como partido, como Movimiento Nacional Justicialista, nos hace falta que alguien conduzca esto, porque lo que estamos viviendo, yo creo que yo tengo 65 años, voy a cumplir 66, no lo he visto nunca, en el que hemos pasado momentos difíciles, pero esta situación, el avasallamiento de nuestros derechos, me refiero a los partidos políticos, al ser humano, al argentino, a la destrucción de nuestra república, no lo he visto nunca. Pero no hay nadie que hoy pueda encabezar con mucha fuerza, mucha autoridad y con mucha sencillez y humildad, que es lo que tiene Ricardo, ¿sí? Unir nuestro partido, el Partido Justicialista, que es el instrumento fundamental del Movimiento Nacional Justicialista. Y esto hay que moverlo. Este elefante que está dormido había que despertarlo, y Ricardo lo despertó. Y bueno, las decisiones de un sector que creíamos que había entendido cuál era la forma de seguir empujando este carro juntos, decidieron de que no, de que había que buscar una forma de dividir nuevamente a los compañeros. Pero bueno, y acá estamos, y Ricardo, en honor a todas y todos los compañeros y compañeras que desde un primer momento y luego se fueron sumando, y a los que les dijo que sí vamos a estar y vamos a competir, él no va a tener cara para mirarlo a los ojos a los compañeros y decirle, y me tuve que bajar, pero ¿por qué? Yo creo que esa es la situación en que estamos viviendo, ¿no? O sea, lo que vos estás diciendo en este momento es que Ricardo Quintela no se baja, porque no habría forma de expresarle eso, a mirarlo a los ojos a los que lo impulsan. Pero si hubiera, por ejemplo, una propuesta de unidad, entonces no se preferiría primero pasar por el filtro del electorado, participar de las elecciones, como se plantea hasta ahora, y luego el que gana conduce y el que pierde acompaña, como se dice siempre, que pocas veces sucede, pero que hay que siempre ratificar la idea de que esto tiene que ser así. No se baja entonces, Ricardo. No, porque, a ver, ojo, es a mi humilde entender. Claro. Si hubiese habido algún viso, ¿sí?, de intenciones de unidad, primero hay que conversar. Uh-huh. Primero los compañeros debemos sentarnos a una mesa. Todos los compañeros que puedan tener aspiraciones, compañeras y compañeros, en mayor o menor jerarquía, en mayor o menor medida, somos todos iguales, somos todos compañeros. Unos representan un poco más, otros representan un poco menos. Pero creo que como iniciamos esto con Ricardo, ¿sí?, había que buscar el punto de coincidencia. Porque para tener diferencias tenemos 10.000 diferencias entre los compañeros.
y es lógico. Pero esas diferencias, si uno las trata sentado a una mesa, que hace mucho tiempo que nuestro partido no discute política, cuál es el programa de gobierno que necesita nuestro país para salir adelante. Y como yo lo dije alguna vez, nosotros podemos llegar a ser gobierno nuevamente. Hay muchas posibilidades por la situación en que está viviendo el país, porque vamos a volver a buscar en las huestes del partido peronista alguien que se vaya a hacer cargo. Nos podemos hacer cargo y podemos ganar una elección. Pero si no tenemos un programa de gobierno, algo que nazca de las bases para poder presentar a nuestros connacionales el Movimiento Nacional Justicialista vuelva. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí, se había cortado un poquitito nomás. Que nuevamente el Movimiento Nacional Justicialista vuelva a las bases. Estamos viviendo lo que estamos viviendo y debemos hacernos cargo de eso, porque hemos retirado el partido que es el instrumento del movimiento nacional. Lo hemos retirado de la gente. Nos olvidamos de volver a pelear, de volver a ensuciarnos los zapatos, de volver a asistir al compañero, a la compañera que necesita. Y lo atendimos por intermedio de nuestros secretarios, lo atendimos por intermedio de terceros. Decirle que vuelva mañana, porque hoy no tengo. Bueno, aprovecho para decirte que, y además compartir un intercambio, que es muy reclamado que se vuelvan a abrir los consejos de unidades básicas del Partido Justicialista en cada localidad, y que además de que se abran las unidades básicas, por supuesto, pero que haya una política de promoción de la apertura de locales territoriales, porque si no, que se ha convertido la Unidad Básica Central en un lugar de reunión de dirigentes encumbrados, que se reúne muy de vez en cuando. Sé que en La Rioja eso no pasa, porque he caminado ahí con Carlito Tejeda, con Yoli Corso, con Ana Martínez, y sé que ahí hay un funcionamiento enorme de participación y protagonismo en los barrios, pero es un tema que el Partido Justicialista podría reimpulsar, ¿no? Que se estimule en las provincias la unidad del peronismo, la doctrina peronista, el rumbo emancipatorio, la tercera posición, la patria justa, libre y soberana, y la participación en protagonismo popular. Exactamente. Nosotros en La Rioja, hace muchos años que con nuestros errores y nuestros aciertos, más errores que aciertos sin duda, nosotros venimos caminando la provincia, caminando la capital, donde reside más del 50% de los riojanos, y tratando de llevar soluciones hasta los rincones más lejanos de nuestra capital. Pero la idea de este compañero que piensa y ejecuta peronismo es que los que viven en un puestito que puede estar allá al pie de la cordillera, que queda más cerca, que lleguen a Chile, que vengan a la capital de La Rioja, tengan las mismas posibilidades que tienen los que viven frente a la Plaza 25 de Mayo, que es nuestra plaza principal en La Rioja. Para darle forma a esto que decís, ese quiero contar que en La Rioja la tarifa de luz que paga un riojano son entre 15, 20 y 30 mil pesos, cuando por la misma tarifa acá se paga 80, 100, 800 lucas, un palo, 150 lucas, 200 lucas. O sea, la tarifa de luz vale una cuarta, quinta parte de lo que se paga en la capital y en el Gran Buenos Aires, entre otras cosas, porque el Estado se ha hecho cargo del pago del sostenimiento, mejor dicho, de los subsidios. Y eso es importante porque habla de un modelo de desarrollo donde el centro es la persona y no el dueño del capital, y donde el riojano tiene garantizado por el Estado el acceso a los servicios, ¿no?
Exactamente. En La Rioja se pagan las tarifas a precios de diciembre del año pasado. No se modificaron las tarifas. Ninguno de los aumentos en la... Claro. Exactamente, no se aplicó ningún aumento en las tarifas, y es cierto lo que vos dices, lo que por la misma cantidad de kilovatios que se consume o que consume una familia X en La Rioja está pagando 8.000, 9.000 pesos, en provincias vecinas superan los 50.000, 60.000 pesos. Sí, claro. ¿Sí? 4 a 5 veces más de lo que se paga en La Rioja. Uh-huh. Eso por un lado, pero claro, hay un gobierno que se hizo cargo de lo que no nos envía el gobierno nacional. Hay una administración provincial que dijo: yo no voy a aumentar, no voy a aplicar las tarifas estas. ¿Por qué? Porque más allá de que hay muchos vecinos y compañeros que no van a poder pagar la luz, hay una gran cantidad de comercios e industrias que en nuestro parque industrial no lo van a poder pagar, o si lo pueden pagar, no van a empezar a dejar mucha gente afuera, y si no dejan gente afuera, ¿quién se hace cargo de esas familias que se quedan sin el sustento diario de poder llevar la comida a sus hijos? ¿Me entiende? Uh-huh. Primero pensamos en la digamos, que el beneficio tiene que llegar primero a nuestra gente y recién a las empresas. Por lo tanto, nosotros no aplicamos esto, pero vos no me dejes ninguno afuera. ¿Me entiende? Porque sabemos que también están pasando una situación sumamente difícil, porque han disminuido las ventas por un montón de situaciones, pero por lo menos en La Rioja no pagan la tarifa que tendrían que estar pagando, o como se paga en otro lado, pero pura y exclusivamente es para que no nos dejen ningún empleado afuera. Y ni aún así hay algunas empresas que han ampliado su capacidad productiva y han tomado más gente. Por algo en La Rioja debemos ser la segunda provincia, segunda o tercera provincia en el país con menor cantidad de desocupados. Está bien, no tenemos los mejores sueldos, ¿sí? Pero se paga en tiempo y en forma. Bueno, Enrique, te agradezco que haya pasado por el programa. Queda el compromiso, por lo menos nuestro deseo, de que en algún momento el gobernador Quintela nos acompañe en el programa por este medio llamado telefónico. Si quisiera venir sería por supuesto ideal, y haríamos otra cosa, pero y por supuesto agradecerte la nobleza de haber acudido al llamado, y estamos en permanente contacto. Un abrazo grande, querido Brizuela. Un abrazo grande, y el agradecido soy yo, y a plena disposición como siempre. Y el gobernador, este compañero, este hermano, amigo, Ricardo Quintela, no pudo estar hoy porque está viajando a La Rioja. Así es. Está yendo a La Rioja ahora. Yo estoy viajando a Posadas, Misiones, y de ahí, bueno, hay que llegar a los compañeros que nos están haciendo llamar. Sí, eso es fundamental. Déjame contarlo a mí, porque ayer andaba buscando una camioneta para ir hasta Posadas. El hombre va a hacer Posadas, Federación Entre Ríos, va a ir a Rosario, Santa Fe, en una camioneta, caminando el territorio, con esa pasión de quien está armando, quien está construyendo y llevando la buena nueva. Así que te mando un abrazo, y quiero reconocer también que esto mismo hace Quintela, que el otro día se vino en camioneta desde La Rioja porque no andaba el avión, porque empieza a haber también conflictos con la conectividad. Esto es también parte de la crisis que trae el mileísmo, que se sepa que empieza a haber problemas de conexión entre las provincias, y el gobernador se fue a Mar del Plata en auto, y después de Mar del Plata fue hasta La Plata, creo que era, y después fue hasta Berazategui. Así que imagínense cómo están, ya de cansancio, llevando la propuesta política.
política para la interna. Eso es la pasión que trae el peronismo. Eso, compañero, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Y usted sabe que lo único que hacemos, yo en mi caso, que soy una persona que lo conozco de hace algunos años, más de 40, a este compañero, hermano y amigo, voy a hablar del ser humano en su gran mayoría, porque, a ver, hablar mal de los compañeros no nos corresponde, y nosotros nunca nos van a escuchar hablar mal ni a Ricardo ni a ninguno de nosotros hablar mal de algún compañero. Nosotros tenemos hoy un adversario y que hay que enfrentarlo, porque es el que está destruyendo nuestra nación, es el que está destruyendo nuestra gente. Si no tan solo está precarizando el bolsillo de los argentinos, sino también está precarizando hasta la manera de pensar, porque hay algunos que dicen que no importa, la estamos pasando mal, pero ya va a mejorar. No hay visos de que uno pueda pensar de que esto puede mejorar como vamos. Así. Entonces, hasta eso está precarizando, compañero, ¿me entiende? Y eso porque y a lo que quiero llegar es que esta campaña, si se quiere, la estamos desarrollando, ¿sí?, con lo que somos, con lo que hicimos y con lo que queremos hacer, sin hablar absolutamente mal, especialmente de ningún compañero, ¿sí?, porque la gente está cansada de que nos peleemos. La gente nos está pidiendo, a ver, queremos ver un proyecto, ¿qué carajo? Perdón, compañero, ¿qué van a hacer? Déjense de pelear, ya para peleas, ya estamos cansados, porque ustedes pelean, se arreglan y después nadie hace nada. Nosotros estamos demostrando que todo lo que se hizo en La Rioja se puede aplicar en todo nuestro país. Buenísimo, Enrique. Te agradecemos mucho. Y muchísimas buen viaje. Gracias, compañero, y disculpe. Muchas gracias enorme, compañero. Así pasó por el programa Enrique Díaz Brizuela, el cabezón, compañero muy macanudazo. Yo lo conocí hace unos años en un campo. Hola, Nahuel, está Nahuel. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, bien. Lo conocí en un campo durante el gobierno de Alberto. Allá por la Ruta 5, la zona rural de la capital riojana. Estábamos juntos. Un día de mucho calor. Mucho calor. Y inaugurando una báscula para medir el peso, para que los productores puedan medir el peso de su ganado y venderlo a buen precio y no... La primer báscula de la provincia de La Rioja era. La primer báscula, sí. Sí, que habíamos sido una articulación provincial, nacional, con el gobernador y su equipo para que puedan llegar una emprendimientos productivos. De productores del campo, de productores vacunos, pequeños, en campos, en la parte más árida de La Rioja, arena. Parecía un desierto. Arena, mucho calor y sin pastura, vacas de esas que se bancan, las razas que se bancan esos calores enormes y la falta de pasto. Porque había muchos productores cabriteros, sobre todo, en menor medida bovinos, pero... Y estaban reconvirtiéndose, yendo a ganado vacuno, en encierro también con balanceado. Claro. Y me recuerdo que hacía un calor y nos pusimos a comer asado y a tomar un vino acá con Brizuela. Una guateada habíamos comido. Y después a la noche comimos una cabeza guateada. Sí. Bueno, pero no sé, nos fuimos de tema. Bueno, pero así se encuentran los militantes peronistas, ¿no? Sí. En el territorio, organizando la comunidad y dando los debates sobre el rumbo de la nación, como decía el cabezón. Así que ahí para la producción, además. Para la producción, totalmente. No creo que durante el gobierno de Milei nadie de ningún ministerio vaya a llevarle un día una báscula a un grupo de productores para mejorar la producción, ni ninguna política pública que beneficie a nadie en particular. No hay un subsidio, un crédito, una máquina, nada para nadie. Así que bueno, es una buena experiencia traída a esta reunión, a este encuentro radial y televisivo. Che,
Estábamos con el tema que nos trajo hasta acá, esta entrevista, que es crece la conflictividad y conducción política se busca. Con lo cual desarrollamos toda la crisis en la universidad, la discusión adentro de la CGT, la política de unidad de la CTA, el conflicto que nuevamente volvió a las calles de la ciudad de Buenos Aires, de la UTEP, con las filas contra el hambre. Y mucha gente, me faltó decir, mucha gente, la primera había sido enorme, había sido enero, febrero, me parece. Muchísimas cuadras. Muchas cuadras. Había llegado hasta Constitución. Todavía no estaba tan cruda el proceso represivo. Luego vino una que fue posterior a esa enorme represión que hicieron contra la UTEP en la 9 de julio. Y entonces fue muy menor respecto de la primera. Había cundido el miedo y la desazón de que no había alimentos ya para los comedores, no lo hay. En muchos casos sí, porque la provincia de Buenos Aires, en el caso de Gran Buenos Aires, hay que ser justos. El gobierno de Axel Kicillof trata de sostener, de hacer el aporte alimentario a las organizaciones populares, a las iglesias, a todos aquellos que combaten el hambre. Pero bueno, no alcanza, y además no está en la capital tampoco. Claro. Y en las provincias en general. Así que la movilización fue nuevamente muy grande, la cola. Una anécdota para ver el escenario en que estamos y que es parte de la editorial. Se acerca un policía a la organización, a la seguridad, y le dice: ¿qué tienen para hoy? ¿Qué piensan hacer? Y entonces uno le contesta, de los muchachos que estaban en la organización, le dijo: bueno, en realidad, ¿qué piensan hacer ustedes? Claro. ¿No van a cagar a palos o algo así? Y el policía dice: no tenemos línea, dice, porque hay tantos conflictos. Ese día tenía la C5N partido la imagen entre el hospital, que se consiguió un triunfo ese mismo día, los conflictos universitarios, empezaban a aparecer las tomas. Bueno, y acá hay acá a la vuelta, acá unas cuadras, el conflicto con los manteros, el desalojo los manteros, que son cientos de trabajadores de la economía popular que bueno, están siendo desalojados de sus lugares de trabajo sin ningún tipo de respuesta, y que la respuesta de la gente, de nuestros compatriotas, digamos, compañeros, es no como, hoy no como. Si no laburo, hoy me sacan del puesto, no como. En el mismo momento que se estaba dando esto que vos decís, ¿no? Lo del Bonaparte, el conflicto en ascenso también de las universidades, porque, bueno, también se dio ayer una manifestación, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso son muchos conflictos, múltiples conflictos. Muchos conflictos que van a crecer, van creciendo, ni hablar de todos los que tienen el transporte en este momento, que viene un paro general, y también, por supuesto, todos los conflictos sectoriales. El Estado, que ha tenido despidos también, hasta la semana pasada estuvo de paros, huelgas, asambleas en varios ministerios, porque hubo también tal cuestión, la cuestión de los despidos. Así que esto va creciendo. Entonces contaba la marcha federal y contaba lo que viene. ¿Querés escuchar ahora, yendo a la unidad de la CTA? Antes vamos a ver una imagen de columna del ESMATA, porque vamos a entrar en el análisis del escenario sindical. El ESMATA, esto es una columna vieja ya, pero quería mostrar lo que es un sindicato de los grandes, de las automotrices, en este caso los trabajadores metalmecánicos, que está anunciando la salida de la CGT. ¿Por qué se van de la CGT? Porque dicen que no quieren negociar más con el gobierno, que no están de acuerdo con la negociación del gobierno. La última negociación de esta semana de los gordos, se le dice a los 2 de los 3 secretarios generales de la CGT y otros que acompañaron, como La Boca, como Gerardo Martínez, que no están entre los 3 de ejecutivo, trajo ruido con Pablo Moyano y con el ESMATA. Decir que estos sectores prontamente será uno de los más castigados. El gobierno redujo los aranceles a las importaciones en esta última semana, que va a afectar mucho a
a este sector de los trabajadores, digamos. A las automotrices, sobre todo a las autopartistas. A las autopartistas. Que hubo durante el gobierno de Alberto, a partir de unas leyes que impulsó Les Mata y algunas resoluciones, un crecimiento del autopartismo, de la parte del ensamblaje que es de industria nacional. Plásticos, cables, tableros, chapa y relojes, y eso al abrirse las importaciones, o mejor dicho, terminar con las retenciones y los aranceles a las importaciones, va a traer que mucho autopartista quiebre. Totalmente. El autopartismo en la Argentina tiene una larga tradición en el marco de la industrialización, y hay que decirlo, lo que se va a agudizar es la desindustrialización de la Argentina, que va a traer desempleo abierto. Así es. Así que fuerza a los trabajadores metalmecánicos y a todos los sectores industriales que están viviendo por estos días asambleas y debates en las fábricas sobre el rumbo. También está la CTA en debates que nos llevan hacia una nueva marcha federal. Es probable también que estos sectores sindicales terminen participando de las marchas federales. Hay que ver cuáles son las resoluciones de los cuerpos orgánicos de los sindicatos. La marcha federal va a arrancar, van a ser distintas columnas, como fue en su momento la marcha grande de la CTA y como otras marchas federales, la que se hizo junto con Moyano, con el MTA oportunamente, esas dos grandes que en el 95, en el 98, 99 y posteriormente la marcha grande de la CTA 2000-2001, trajo el derrumbe definitivo del gobierno de la Rúa, que fue un gobierno con características bastante similares a la actual. Este es más acelerado, claro. y además el derrumbe de este gobierno es más acelerado, así que ya hay pergeniada para fin de año un paro nacional y una unificación de la CTA. Vamos a ver dos videitos también de la CTA, uno en conjunto entre la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y en otro donde hablan los dos principales dirigentes de la CTA Autónoma. En este videito que tiene una musiquita de fondo muy linda, ahí estaba Yamile Sokolovsky, militó con nosotros Yamile Sokolovsky en su momento, una linda y hermosa y gran compañera, amiga de mía y de Marisa, mi pareja, y los compañeros ahí, ella está en la CTA de los Trabajadores, es del CONADU, y también, bueno, ahí se ven a Hugo Yasky y Hugo Godoy juntos encabezando la reunión de reunificación, que fue una suerte de puesta en escena, de organización discursiva de distintos secretarios generales de gremios que van hacia una confluencia. Así que bueno, ya esta fue la presentación, se cantó Unidad de los Trabajadores, Unidad de las Trabajadoras, y a la cancha. Ya están apareciendo en la calle, como el otro día en la marcha de los docentes, juntas las banderas, y están en los momentos últimos de unificación. La marcha de federal va a ser el proceso de unidad. Ahora están haciendo reuniones con los grupos sindicales y políticos que van a participar. Así que va a cristalizar la marcha de la unidad. De inaugurar en los años 90 una nueva experiencia sindical, un nuevo modelo sindical, bueno, retomar de esa historia los mejores valores, poder dejar las discusiones secundarias de lado y unirnos para tener más potencia en la resistencia y más capacidad de propuestas para construir las condiciones que recreen la confianza y la esperanza en nuestro propio pueblo de una salida emancipadora, y para eso la clase trabajadora debe ser protagonista. Tiene que ser una unidad que respete su mito fundante,
sus valores fundacionales. La afiliación directa, es decir, no nos afiliamos a la CTA, a las entidades, sino las trabajadoras y los trabajadores de manera individual o a través de la decisión colectiva de los sindicatos. El voto directo de todas las trabajadoras y los trabajadores para elegir las conducciones. Y en tercer lugar, me parece a mí, el principal tal vez la autonomía. Autonomía del Estado y por lo tanto de los gobiernos, autonomía de las patronales y también de los partidos políticos. Si somos capaces de avanzar en un mayor grado de unidad, respetando esos principios que nos daban vida en los 90, me parece a mí que hay una decisión de las de mayor acierto en este tiempo, y aquí estamos en nuestro caso para espalda con espaldas enfrentar este desafío. ¿Sobre qué bases? Sobre la confrontación a pie firme contra este modelo que expresa Milei. Este proyecto destructor de la nación y hambreador del pueblo y de entrega de la soberanía nacional no da lugar para diálogo alguno. Hay que confrontarlo y ver. Bueno, aquí las dos tradiciones sindicales. Ahora, después te voy a plantear a ver si vamos juntos a ver en la UOM están haciendo una obra de teatro. Creo que la UOM, la CGT, vi que está Fabián Vena, haciendo de Rucci. Rucci, en diálogo el Rucci Tosco, ¿no? Claro, Rucci Tosco. Y aparentemente es muy bueno. Ayer lo vi en una nota en Radio Con Voz que le hacía Tenenbaum, que es llamativo, porque Tenenbaum de las cosas sindicales en general descree. No. Pero bueno, él dijo que cuando era chico le gustaba Tosco más que Rucci, se lo andilgo a su visión antiperonista, pero también reconocer la voluntad de hacer un buen Tosco, aparentemente, y un buen Rucci, y entonces sí, fue la familia de Tosco, aparentemente, y la familia de Rucci, a ver este diálogo, esta obra de teatro. Y acá me gusta tener la oportunidad de haber visto lo del ESMATA y lo de la CTA, sobre todo esto de la CTA autónoma, porque en la última intervención de Aguiar hay un dejo de clasismo en esto de la autonomía de los trabajadores respecto del Estado y las patronales, que no es del sindicalismo peronista. El sindicalismo peronista considera que tiene un papel la clase trabajadora como columna vertebral del peronismo en el movimiento nacional. Y entonces, bueno, tanto la obra de teatro de Rucci Tosco, que busca hacerlos convivir, aquellos que no convivieron, o relativamente no convivieron, porque uno fue la CGT los argentinos y el otro la CGT oficial, en ese momento creo que era Sopardo, y esas dos CGT discutieron, pulsearon la calle, una hizo el Cordobazo y la otra fue protagonista en el retorno del general Perón. Entonces ambas fueron muy importantes en el ciclo de la resistencia peronista, ¿no? Claro. Ahí escuchaba a Cachorro y bueno, es algo que se viene escuchando en la dirigencia, parte de la dirigencia del movimiento obrero, de la dirigencia política y social, de que este gobierno vino a destruir la nación. Claro. Y a entregar la soberanía nacional. Y esa unidad de concepción que vamos construyendo. Lo dijo igual también Brizuela, ¿viste? Sí, por eso, esa unidad de concepción que vamos construyendo en el movimiento popular sobre el enemigo, no el adversario, sino el enemigo que tenemos frente, nos va a dar los elementos para construir también el triunfo y la propuesta. Así que aparentemente me lo dijo hoy hasta Abelluto, que fue ese cretino que fue ministro de Cultura del gobierno de Macri, que era parte del Laufer, generando causas, y además fue parte de la primer intento de destrucción de toda la política cultural, de derechos humanos en el ciclo de Macri. Sin embargo, dijo, hoy vale preguntarse qué es que a Milei le vaya bien, porque si a Milei le va bien, le va mal al país.
Lo dijo Abelluto, lo mencionaban hoy en los medios. Lo cual, luego de la derrota del movimiento popular, la victoria pírrica, táctica, pero no estratégica de Milei en el Congreso, bueno, hace que esa pregunta sea una pregunta que empieza a circular por todos lados. Sí. Así que bueno, este es el debate del movimiento popular. Crecen los conflictos, se busca conducción política. Me encanta Cristina o Quintela o Cristina, Axel Kicillof, porque de lo que no hablamos hoy fue de Axel Kicillof, que está siendo el que convoca al 17 de octubre en el kilómetro cero del peronismo, que es el Berisso. Así que él va a ser único orador del acto de Berisso, donde convoca el peronismo bonaerense, la mayoría de sus intendentes y, bueno, seguramente los sindicatos de la región, la CGT de La Plata, Berisso, Ensenada, van a estar presentes. Son gremios industriales. Vos sabés que el Gran Ensenada, el Gran La Plata, tiene un desarrollo industrial muy importante. Es muy fuerte la presencia sindical cada vez que se convoca en Ensenada. Así que va a ser un acto muy importante. Único orador, Axel Kicillof. Bueno, compañeros, compañeras, tenemos algo hoy que también es importante y que nunca tomamos acá, nunca lo abordamos, y es la geopolítica, la política internacional. Así que, si querés, para empezar con el informe acerca de el mal llamado Medio Oriente, que para nosotros es el área árabe islámica, vamos a ver un video, un recorte, son 4 minutos, que nos van a meter en la situación no solamente del conflicto hasta ahora, sino de lo que se considera es la nueva situación estratégica a partir de la irrupción en el escenario bélico creciente entre Irán y Israel por primera vez, porque hasta ahora era una guerra proxy donde aparecían el eje islámico, el eje de la resistencia islámica, como dicen a Hamas, Hezbollah, Yemen, los yemeníes hutíes, sino que también ahora ya está habiendo intercambio de disparos, de misiles entre Irán y Israel. Pero aparecieron unos misiles que se llaman Fatah, que son hipersónicos, andan a 3 Mach, 4 Mach, son inalcanzables, y eso, Mach 3, Mach 4, son inalcanzables, y eso trae una nueva pregunta en torno del escenario. Y además lo otro es una prueba nuclear una noche, que frenaron el tráfico de aviones tanto en Irán como en el Líbano y en Siria, y en el desierto iraní aparentemente se probó una bomba, lo cual si se ratifica esta cuestión, y aparentemente sismólogos y científicos inclusive de Israel, de otros países, de Armenia, de la región, evaluaron que era verdaderamente por el movimiento sísmico, no era un sismo, sino que era ese temblor, una bomba nuclear. Tiene un arranque determinado, en cambio un sismo va empezando de a poco, empiezan a verse vibraciones en el dibujo del sismógrafo, y entonces eso también hace prever un cambio en el equilibrio estratégico a partir de ese equilibrio que da el poder militar. Vamos a ver el informe de un portal mexicano espectacular, siempre recomiendo este portal. Un ataque reciente de Hezbollah con cohetes provocó un incendio forestal cerca de un kibutz en Israel. Hezbollah ha lanzado decenas de cohetes desde el sur del Líbano, impactando en la región de Galilea. Hamas y la Yihad Islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. El gobierno iraní precisó que no está pidiendo ninguna autorización para responder a su enemigo, al que acusa del asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a la comunidad internacional presionar al grupo islamista palestino Hamas y a su líder Yahya Sinwar para pactar una tregua en la franja de Gaza. Anthony Blinken arribó esta tarde a Tel Aviv para presentar un nuevo plan de paz para un cese al fuego en Gaza. El movimiento de resistencia islámica Hamas publicó un comunicado en el que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Irán rechazó el martes el pedido de varios países occidentales de abandonar sus amenazas contra Israel. Los misiles hipersónicos de Irán atravesaron las defensas israelíes como si no existieran. Fíjense, esto es algo que no habíamos visto nunca antes. Hablamos, por supuesto, de los sistemas Arrow 2 y también de los Arrow 3, esos que durante mucho tiempo nos han vendido como impenetrables. Bueno, pues ahora sabemos que fueron destruidos. Y no estamos hablando de un fallo menor. Eso es lo más grave. Estamos hablando de que las defensas más avanzadas de Israel, las más desarrolladas, con la ayuda de Estados Unidos, simplemente no lograron detener uno solo de estos ataques. Dicen que ahora, a son de broma, que el famoso domo de hierro, pues en realidad pues es más bien una coladera. ¿Qué implica esto? Pues que la supuesta superioridad tecnológica de Israel no es infalible. Y también implica que el equilibrio de poder en Medio Oriente pues acaba de cambiar. Y esto no es solamente una preocupación ya para Israel, porque si un país como Irán, un país que además tiene sanciones, que se supone que tiene todas las restricciones del mundo, logra hacer esto con todas las limitaciones que se supone que nos dijeron que tenía, pues ¿qué más puede estar planeando? ¿Y de qué más puede ser capaz? Y yo creo que todavía lo más grave es ¿qué significa esto para Occidente, que está apostando a todo? Está apostando a la defensa de Israel, está apostando precisamente a poder ayudar a sus enemigos, y ya los informes que llegan precisamente desde los medios iraníes pues son bastante claros. Nos hablan de cómo los misiles hipersónicos impactaron en zonas claves desde Israel, destruyeron varios sistemas de defensa antimisiles, y fíjense, no hablamos solamente de misiles que cayeron en zonas deshabitadas, como casi siempre la clásica propaganda nos quiere hacer pensar, que por alguna razón siempre le apuntan al monte. Esto no es así. Bueno, The Family Mexican, el portal, creo que es el más importante de habla hispana en este momento de geopolítica, o uno de los más importantes, y bastante jóvenes. Los pibes que hablan ahí son muy profesionales. Así que el caso de Medio Oriente requiere ser analizado, sobre todo para aquellos que les cueste entender de qué hablamos, con un mapa, que si lo tenemos vamos a poder ver de qué hablamos cuando hablamos de Medio Oriente, que como dije recién es para nosotros el área árabe islámica. Bueno, veremos que el mundo árabe es un mundo extenso, que si sumamos el factor islámico incluimos al mundo turco y al mundo persa. Digamos que Irán, siendo expresión del mundo persa islámico, y Turquía siendo túrquicos, digamos, los turcos no solamente se encuentran en Turquía, sino en el centro de
lo que hoy es Rusia y los países del Cáucaso. Hay una cantidad, inclusive en los Balcanes, porque se han expandido desde el Cáucaso a lo que hoy es Turquía, los pueblos preotomanos, y también hacia las zonas de los Balcanes europeos. Pero digamos que turcos, persas y el mundo árabe constituyen lo que hoy se dice el Medio Oriente o el Cercano Oriente, con una visión eurocentrista, una visión imperialista, y para nosotros digamos que esto es el mundo árabe islámico, que le podemos sumar también Afganistán, que está al lado de Irán, y también los países que no son más de la Unión Soviética, Tayikistán, Kazajistán, los que terminan en Stan, que son en torno del Cáucaso y el Caspio, arriba de los Himalayas, y al oeste sí, de Mongolia, constituyen esos países que fueron de la Unión Soviética. Entonces, pero este es lo que hoy se dice Medio Oriente, y digamos Israel es ese pedacito ocupado a Palestina, que hoy se ve con el mapa azul, al norte de Egipto, y que está al oeste de Jordania. Jordania y Cisjordania son la parte verde, esa es Cisjordania, es del otro lado de Jordania, ahí está la frontera del mar, del río Jordán, y al norte, a la altura de Ammán, donde se ve Ammán, un poquitito más al sur, está el Mar Negro, y eso es una frontera natural, entre comillas, porque estas fronteras surgieron de la partición que alrededor del 47 y antes, a partir de un pacto que se llamó Sykes-Picot, o Pique-Sicot, nunca me acuerdo cómo es, pero son dos cancilleres que definieron la partición del protectorado británico, que había quedado de la derrota de la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano. Digamos que había quedado una transición, y luego los británicos fueron dividiendo el territorio y asignándoles a grupos tribales, y en el caso de las tierras palestinas, a el sionismo, que en sus versiones guerrilleras o terroristas, se le dice ahora, tenían con unas guerrillas, entre ellas la Hanagá, operaban en la zona, y bueno, en el 47, con la Nakba, el pueblo palestino empieza a sufrir lo que hoy sufre, que es esta persecución y uno de los lugares calientes de este conflicto, o estos varios conflictos que hay en la región. Para eso, para que nos cuente, nos explique, y sea como es un docente, le vamos a pedir a quizás el más destacado geopolitólogo de la Argentina, un cordobés, Carlos Pereira Mele, que está con nosotros, entiendo, conectado, para poder hablar del escenario histórico de la conflagración, el conflicto en Medio Oriente, pero sobre todo esto que presentamos, que es el nuevo equilibrio estratégico, si es que lo hay, entre Irán e Israel. Hola, Pereira Mele, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto escucharlos. Un gusto que estés con nosotros, Carlos, en el programa Peronismo sin Gradualismo. ¿Cómo estás viendo el escenario de tener niveles de enfrentamientos muy fuertes, como el genocidio practicado en Gaza,
que ahora parece ser una noticia menos relevante, pero que está siempre latente porque hubo incursiones en los últimos días y además aparentemente una derrota de una patrulla que intentó asaltar posiciones nuevas en Gaza, más el conflicto en el sur del Líbano, en la zona chií del Líbano que controla Hezbollah, más el intercambio de misiles con los hutíes, todo el eje de la resistencia, y bueno, ahora el conflicto abierto con Irán. ¿Cómo ves? ¿Hay que preocuparse de la paz en el mundo, además? Bueno, yo diría que hay que estar en estado de alerta y de preocupación de primer nivel. Quisiera agregarle algo de lo que vos hiciste en tu introducción, porque lamentablemente las generalizaciones no sirven para explicar absolutamente nada y sí sirven para confundir muchísimo. Digo esto porque cuando se habla de los musulmanes parece ser de que tenemos montado por un aparato publicitario y propagandístico occidental que es un tipo de barba y con turbante y medio morocho elevado y nada más, y que tiene que ser árabe, tiene que tener una foto con un camello, etcétera. Bueno, la realidad es que el mundo musulmán es mucho más amplio de lo que vos describiste. ¿Por qué? Porque en Asia se encuentran países con una importantísima población, por ejemplo Pakistán, que es la única potencia de religión musulmana que tiene armas atómicas. Indonesia es el país musulmán más importante, más grande. Es el país, pero numéricamente el país más importante musulmán es Indonesia, claro, que tiene más de 220 millones de habitantes, así que no está ni es árabe, ni está cerca de la zona del conflicto, etcétera. O sea, luego hay una fuerte presencia musulmana también en África. La mitad de África es musulmana. O sea, y tampoco es árabe. Tampoco son de etnias negras, de pueblos distintos. Y lo que se encuentra en África del Norte tampoco podremos definirlo como árabe, como los árabes del mal llamado Medio Oriente. Vos hiciste referencia a ese Medio Oriente a través de un tratado, el del Picot, que fue la madre de todo el conflicto que hay hoy en día. Porque acá siempre hay que recurrir a quiénes son los que crean los grupos fundamentalistas y quiénes son los que exacerban a esos grupos que luego se van a llamar, hoy en día le llaman terroristas, antes le decíamos guerrilleros, etcétera. Y no existe ningún grupo de esa naturaleza que no tenga detrás una estructura de un Estado que lo sostiene, que lo crea, que lo administra, que lo arma, que lo equipa, que le pasa la información y que lo activa. Entonces, allí podemos empezar a entender muchísimas cosas. Los ingleses, como vos bien decís, se hicieron cargo de esa región que ellos le denominan Medio Oriente porque era cuando tenían el Imperio Británico. Entonces eso era el Medio Oriente y el Lejano Oriente ya era la zona de la India y China, que también estaba bajo su ejido imperial. ¿No es cierto? Bueno, nosotros seguimos usando esas categorías inexistentes de un imperio que no existe, que solamente nos afecta directamente a nosotros por Malvinas, un detalle que no es menor. Bueno, en ese escenario, los ingleses, con una tradición histórica de donde estuvieron dejar conflictos, si no, fijémonos cuál es el conflicto entre la India y la Pakistán desde el año 1950, que se alcanzó la independencia de esos dos grandes, gigantescos países, están en guerra permanente y ambos tienen armas atómicas y se amenazan con tirar armas atómicas. ¿Quiénes fueron los que manejaron la zona? Los ingleses. Inglaterra. Claro. Los ingleses. ¿Quiénes son los que dejaron montado el problema del Cáucaso turco? Los ingleses, porque esa fue la vieja lucha entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso
que ya no existe más, y el Imperio Otomano. O sea que eso es otra área donde los ingleses siguen teniendo fuerte influencia. Luego, en África es recontra conocido los dramas que han dejado montados con el tema de las luchas entre tribales que han derivado en gigantescos genocidios, justamente donde ellos han sido gobernantes. Oh, casualidad. Por eso, por allí, ya que hablamos de peronismo, me hace acordar mucho que en la clase media argentina sabe decir estúpidamente, y lo voy a decir con todas las letras, estúpidamente, que si hubiéramos dejado a los ingleses triunfar en 1806 o 1807, hoy seríamos Canadá o Australia. Esa es la verdadera mentalidad de la estupidez argentina. Y nunca hubieran pensado que podríamos ser Pakistán o la India a punto de tirarnos bombas entre nosotros mismos, o el África, donde se pelea una tribu contra otra porque se las dejaron montadas para que se peleen, o donde todas las áreas donde ellos han entrado han causado y han dejado un daño y un drama. Los únicos países donde ha desarrolladose es donde han conseguido la superioridad racial los británicos. O sea, ¿dónde ha sido? En Canadá, porque mataron a todos los que estaban antes y se quedaron igual. Y Australia igual, y Nueva Zelanda igual. Igual. Entonces, ejercitaron el genocidio y ocuparon el territorio. Bueno, entonces digo esto porque si nosotros, la mayoría de los argentinos, no tenemos apellido inglés, entonces seríamos los parias de este país. Pero bueno, sigamos con el Medio Oriente, o el mal llamado Medio Oriente. En esa región, los ingleses, cuando dividen la región entre los franceses, otros buenos pícaros, unos buenos delincuentes, si no, fijémonos lo que han hecho con África hasta ahora. Lo que han hecho con el Líbano, que han hecho una receta parecida a la de los ingleses, todos divididos, una nación confesional, con la división de la cantidad de cupos de parlamentarios que llevan adelante una, entre comillas, democracia parlamentaria, y es una pelea por el territorio y por los cargos que genera que no haya unidad. Y el otro tema que hay que también explicar un poquito a la gente es que el Islam tampoco es monolítico. Claro. Tampoco es monolítico. ¿Por qué? Porque básicamente se habla siempre de los sunitas y de los chiitas, que son las dos grandes ramas. Es como decir el cristianismo, tenemos el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo. Pero también tenemos el cristianismo protestante, que ¿cuántas variables tiene? Yo no soy estudioso de esas áreas, pero sé que están los testigos de Jehová, sé que están los marones, sé que están los mormones, sé que están los calvinistas, etcétera, etcétera. Y todos son grupos fundamentalistas dentro de la religión. Porque la religión cristiana protestante es la más fundamentalista de todas. Las otras se han ido como debilitando. La católica ha dejado de ser tan fundamentalista. Esa iglesia fundamentalista, ¿hija de quién es? Bueno, hija del anglosajonismo. Claro. Entonces, Inglaterra hizo una iglesia para su revolución industrial, claro. Y claro. Entonces, para que no confundamos mucho a la gente, imaginemos que el mundo musulmán simplemente son los chiíes y los sunitas, pero dentro de esos grupos, de esos dos grandes ramas, también hay grupos o subgrupos también muy fundamentalistas. Por ejemplo, te olvidaste de nombrar dentro de los países importantes de Arabia Saudita, es Arabia Saudita. Claro. ¿Qué es lo que es Arabia Saudita? Es suní. Pero además en Arabia Saudita están dos de los lugares más sagrados del mundo musulmán, la Meca y Medina, donde todos los años se hacen grandes peregrinaciones los religiosos musulmanes, ¿no? De todas las ramas. Y a su vez, el reino de Arabia Saudita es un subgrupo dentro del sunismo que se llama el wahabismo, que ha creado numerosos grupos terroristas que han operado en Siria, por ejemplo, en la guerra civil siria. Entre ellos Al-Qaeda, por ejemplo. El grupo más famoso es el ISIS, que tanto se hablaba,
El ISI es una creación de los servicios de inteligencia occidentales junto con Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Y Osama Bin Laden era saudí. Exactamente, por eso no es tan fácil venir a explicar el tema, dicen, no, estos son los malos, aquellos son los buenos, estos se defienden, aquellos atacan, entonces ya tengo todo solucionado el problema y lo explico. No es así. Pues si fuera así, hubiéramos solucionado todos los problemas ya también. Y entonces no se pueden solucionar porque detrás de esta gigantesca lucha hay una lucha mayor, mucho más importante, que es el nuevo mundo en conformación. Entonces el nuevo mundo en conformación está discutiéndole poder a ese viejo mundo que fue el mundo occidental. Entonces le está discutiendo en lo económico, le está discutiendo en lo financiero, le está discutiendo en lo cultural, le está discutiendo en lo tecnológico industrial y le está discutiendo también en todas las demás áreas que se van incorporando a la nueva geopolítica, como es la geopolítica del espacio y la geopolítica del mundo de la Internet y de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque han surgido un grupo de países que se van a juntar acá dentro de muy pocos días en Kazán, en una ciudad rusa, los famosos BRICS ampliados. ¿Y qué van a discutir? Ya se sabe lo que van a discutir. Cambiar el dólar como moneda de cambio. Es un cambio histórico lo que se viene. Ahí va a participar también Maduro, ¿viste? Claro, entonces ahí ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ante esa semejante posibilidad que es la pérdida tremenda de poder de los occidentales, fundamentalmente el mundo anglosajón, entonces se han disparado todos los conflictos regionales utilizando los proxies que se le llama, o sea, por aproximación se usa un tercero para que haga la guerra por vos. Entonces el señor Netanyahu ha aprovechado este caos para iniciar un conflicto en toda la región e incendiarla, sabiendo que siempre va a tener el paraguas protector de Estados Unidos. Y lo mismo está ocurriendo en Europa del Este, con un cómico que lo pusieron y que ahora no saben qué hacer con él, que se llama Zelensky, que está masacrando y haciendo desaparecer su propio país, que se llama Ucrania. Bueno, pero la guerra se han lanzado, los conflictos están desbocados y el mayor problema son estos 30 días que faltan para las elecciones en Estados Unidos. Fíjate lo que está ocurriendo. Hoy en día no se sabe bien quién gobierna Estados Unidos. Un John Biden que todos sabemos que tiene un problema de enfermedad senil avanzada, una vicepresidenta que está lanzada a campaña y un candidato opositor que está siendo cuestionado fuertemente por cierta postura que tiene. Entonces, la conducción estratégica del mundo occidental que tendría que ser Estados Unidos hoy no se está realizando. Y eso ha llevado a que todo esto, como le sabemos decir los naipes, este tiene un 4 de copa para el truco, no sirve para nada, ¿no es cierto? Hace que se crea que es un as de basto y que puede cantar truco. Entonces, ¿qué ocurre? Se está viniendo una situación y viviendo y acercando una situación de peligrosidad altísima. Zelensky amenazó con tirar los misiles, eso que le han dado los europeos, ¿sobre qué? Sobre las plantas nucleares rusas de Kursk. Reacción rusa. 10 minutos después que dijo eso, Putin dijo, modifico la doctrina militar nuclear rusa. Si alguien se acerca, pero con un mosquito, a una de las plantas nucleares nuestras, nosotros bombardeamos la OTAN directamente. Lo han dicho públicamente, ha habido interconexiones entre ellos, etc. ¿Qué pasa en el otro lado? En este otro conflicto que está muy en boga hoy en día, que es el conflicto de huir hacia adelante de un Israel que ha cumplido hace 2 días atrás un año de una ofensiva sobre una zona que se llama Gaza, que para que la audiencia entienda, Gaza es en tamaño menos de la mitad de la ciudad de Buenos Aires, de la vieja capital federal, y allí malviven 1,5 millones de personas, sin ejército, sin fuerza aérea, sin marina, solamente
con un grupo de milicianos que está todavía enfrentando y que en las últimas horas nos hemos enterado de que a pesar de un año de bombardeo salvaje, de haber asesinado más de 45.000 civiles en la zona, 15.000 niños y no sé cuántos miles de mujeres, siguen combatiendo en las ruinas. O sea que no logró ese gigantesco ejército, que es uno de los ejércitos mejor equipados y preparados del mundo, que es el israelí, aplastar un grupo de milicianos armados con armas ligeras. Fíjate la diferencia. Y encima, ahora ha iniciado Netanyahu en su huida hacia adelante, porque sabe que si él pierde, va preso, porque está fuertemente cuestionada su política y fundamentalmente por actos de corrupción muy profundos que están determinados ya hasta por la justicia israelí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace lo que hacen todos los políticos. Cuando yo tengo un problema interno, creo un problema externo para que todo el mundo mire a otro lado y no me mire a mí. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ahora ha iniciado un conflicto contra otro estado, que es el estado del Líbano, y también ha bombardeado también zonas de Siria. O sea, estamos en presencia de una agresión de un estado contra otro estado. Esto no es que yo estoy peleando contra un grupo de terroristas, entre comillas. No, es una agresión de un estado, el estado de Israel, contra otro estado que se llama República del Líbano. No, y además el bombardeo a la base en Siria de Rusia configura una agresión directa a Rusia, porque bombardeó una base militar rusa, como hay de Rusia y de Estados Unidos en distintos lugares, con lo cual también tentó a Rusia a tener alguna acción militar. O sea, Israel está incendiando la región con ganas. Está incendiando la región. El único pequeño problema... Te faltó Yemen también, es ¿no? Que, no, por supuesto, no me dejaste llegar allí. Yemen, además, Yemen tiene una de las dos llaves que es fundamental. Una de las dos llaves de los pasos entre mares, que es el viejo control británico del mundo, que se hacía controlando los pasos marítimos, controlando el canal de Suez, y Gibraltar controla ¿qué? El mar Mediterráneo, no entra ni sale nadie. El paso se llama Bab el-Mandeb. Claro, el paso de Bab el-Mandeb es el que entra del Índico a el Mar Rojo y de ahí el canal Suez. Pero ahí hay un estrecho de apenas 22 kilómetros entre costa africana y costa de Asia, que está bajo control de los Houthi, y pueden tranquilamente meterle cualquier bombazo a buques que se vayan por ahí. Por eso se han disparado los precios internacionales, porque muchos buques que usan ese camino, que es el más corto para llegar a Europa, ahora tienen que dar toda la vuelta por África y entrar por Gibraltar para poder llegar al mar Mediterráneo, cuando este corte es un tercio el recorrido, es más corto el que se usa por el Mar Rojo. Y el otro paso, que también es de gran importancia, es el estrecho de Hormuz, que está en el Golfo Pérsico, y que una de las costas las maneja Irán. Entonces, imaginemos que un conflicto internacional estalle, ampliado, entonces inmediatamente los dos grandes pasos, por donde el de Hormuz pasa el 25% de la producción mundial de petróleo, lo que significa que inmediatamente se disparan los precios del petróleo y la economía occidental, que está en crisis, termina en bancarrota. Esto para que entendamos. Y por otro lado, hay una ligera sospecha, algo que todavía no se ha confirmado, y no creo que nunca se confirme, porque yo te preguntaría, ¿cuántos de tu audiencia saben de que el Estado de Israel posee bombas atómicas? Y puede ser que unos cuantos sepan, pero muchos no, seguramente, porque... La mayoría cree que sabe, no tiene ni noticia de que Israel es una potencia con armamento nuclear, y que semioficialmente he reconocido eso ya por todas las potencias nucleares del mundo.
Lo que pasa es que como Israel no ha firmado nunca ningún tratado de inspección de la Organización Internacional de la ONU para la Energía Nuclear, entonces no permite que en su zona le hagan ningún tipo de investigación o control. Pero, por eso estamos diciendo el pero, puntos suspensivos. En los últimos días ha ocurrido un sospechoso terremoto en un desierto en Irán. A 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros bajo tierra. O sea, es superficial para hablar cuando se habla de terremoto. Hay mucha sospecha de que eso fue una explosión nuclear. Una prueba nuclear. O sea, una prueba nuclear. O sea, como un aviso previo que haría Irán a Israel y a Estados Unidos de que si a mí me atacan, yo tengo esta herramienta. Y siguiendo el mismo proceso que hacen los israelíes, no van a decir que la tienen, ni tampoco van a permitir que los investiguen más para ver si es cierto. Por lo tanto, ¿a qué podemos arribar? Que la situación es por demás de un riesgo mundial impresionante, porque un intercambio de bombas nucleares tácticas evidentemente va a derivar en la utilización de armas nucleares estratégicas. Quiero hacer una diferencia. Las armas nucleares tácticas son armas de mediano alcance, pero además de no alto poder destructivo. Son terribles, pero es de un poder más o menos de 20 kilómetros alrededor de donde explota y destruye absolutamente todo. Esas armas son las que supuestamente se utilizarían en un conflicto entre la OTAN y Rusia, ¿no? Y si se da, por cierto, esto de la prueba nuclear iraní, también se podrían usar ese tipo de armas en el mal llamado Medio Oriente o esa zona. El tema es quién controla quién hoy en día, porque si están todos los cuatro de copa que hicimos referencia, creyéndose que son adebasto y que pueden arrastrar a quien sea y hacer lo que quieran, entonces el mundo está viviendo en un momento de una peligrosidad increíble, tremenda, altísima. Porque ¿quién le pone, como decimos tradicionalmente, el cascabel al gato? Si Estados Unidos no tiene hoy en día la dimensión como para apretarle el cuello a Netanyahu, decir frenate acá, porque ¿cuántas veces le ha dicho John Biden, basta, no crucé la línea roja, no hagas esto, y Netanyahu siguió adelante? ¿Cuántas veces le han dicho a Zelensky, no hagas más esto, y atacó Kursk, que es una provincia rusa? Sí, eso es lo que muestra también que para el análisis que han hecho muchos de que era una guerra proxy, inclusive la posibilidad de que Irán no es marioneta de nadie, pero estuviera por detrás en el desarrollo de alguna armamento y en el conflicto Rusia, y por otro lado como un aliado superior en capacidad militar Estados Unidos de Israel, pero eso que estás diciendo vos derrumba la hipótesis de que inclusive un enfrentamiento entre Irán e Israel fuera proxy, porque y en el fondo estuvieran en Rusia y Estados Unidos, porque lejos de ser un remix de la Guerra Fría, es un conflicto con elementos locales, de dos potencias, de dos países que son potentes históricamente. Uno maneja el capital mundial desde su penetración por el sionismo en el sector financiero, y en el caso de Irán, por supuesto, como decíamos, es una gran nación que tiene hace por lo menos 500 años las mismas fronteras y tiene una raíz de miles de años. Así que aquí se está hablando ya de dos países desbocados en una guerra, en un enfrentamiento sin control mundial, ¿no? No, por supuesto. Y además que, por ejemplo,
en Israel, cada día que pasa, habremos visto la oleada de población israelí que sale a la calle a protestar contra el gobierno porque dice no ha hecho nada para recuperar a los rehenes. Los mismos israelíes están en la calle protestando eso. Los familiares le han dicho cuántas veces en la cara, usted no ha hecho nada, usted no ha negociado. Es más, fijémonos el nivel. Se estaba negociando con el jefe de Hamas, que vivía en Qatar, claro. en la ciudad de Teherán, y lo mataron. Exacto, y lo asesinaron. Y estaban negociando supuestamente los norteamericanos con ese hombre un alto el fuego, una convocatoria de la paz. ¿Qué hizo Israel? Lo mató y se eliminó la posibilidad. Lo mismo con Hezbollah, en el medio de un alto al fuego, con Hezbollah mataron a Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, con lo cual no se puede creer en que vaya a haber, cada vez que digan, che, vamos a un alto al fuego, una tregua, mirá para los costados. Bueno, por eso te digo, a Nasrallah había llegado a un acuerdo con Estados Unidos y con Francia. Lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano. Hace unas horas lograron un acuerdo de un alto el fuego de Hezbollah con Israel y instantes después lo asesinó las Fuerzas Armadas israelíes, lo asesinaron a Nasrallah. ¿Qué significa eso? Que rompieron el puente para alcanzar la paz. ¿Qué significa eso? Que la banda de Netanyahu no quiere paz. Lo que la banda de Netanyahu quiere es ampliar el conflicto a límites nunca antes alcanzados. ¿Y eso qué significa? Que Estados Unidos no tiene la influencia que tuviera, claro. Porque si hubiera sido en otra época, con otros presidentes, a saber lo que le hubiera pasado a Netanyahu. También se hubiera ahogado en alguna bañadera cuando se estaba duchando. Y se hubiera parado la guerra. Acá no ha pasado absolutamente nada. Acá sigue adelante ese hombre y evidentemente es porque los jefes que tiene, los jefes han dejado ese jefe. Están en otra cosa. Por eso digo que estos 30 días hasta las elecciones para saber quién gana en Estados Unidos van a ser durísima y peligrosísima, porque cualquiera de estos personajes de cuarta se pueden y se creen que son grandes actores y que pueden arrastrar el mundo a un desastre final, porque una guerra nuclear estratégica no gana absolutamente nadie. Está asegurada la destrucción de ambos bandos. Carlos, incorporo una cosita más antes de despedirte, que es, porque además el programa se nos va agotando, que es que el hombre que gobierna, o que desgobierna en realidad, que el topo que vino a destruir el Estado por adentro en la Argentina, que se llama Javier Milei, adscribió al grupo Rumsfeld en Ucrania, un grupo de apoyo, de contacto con Ucrania para intervenir directa o indirectamente en la guerra, y plantea, en el caso de Israel, trasladar la embajada argentina a Jerusalén, lo cual también modifica lo que se hace históricamente, que es que las embajadas en Israel están en Tel Aviv, pero además está planteando poner a la Argentina en un conflicto que no nos corresponde y además les ha ofrecido todo tipo de ayuda, con lo cual, este hombre que además es el segundo en el mundo que se plantea presidente sionista, porque no creo que Netanyahu tenga la adscripción al sionismo tan extrema que tiene el presidente Milei, que públicamente dice que adhiere a una secta sionista abierta, digamos, claramente sionista, que se llama Chabad Lubavitch. Entonces, a nosotros nos han metido de cabeza en dos guerras que no tienen ningún tipo de pie ni cabeza, ¿no? Este hombre que juega la guerra también en el marco interno, con los estudiantes universitarios, etcétera. Bueno, mire, yo creo que
en el futuro va a tener que hacerse un manual de psiquiatría estudiando el caso de Javier Milei, porque lamentablemente es una persona que se nota que es un enfermo mental y que no tiene las capacidades totalmente completas como para la conducción de absolutamente nada. Sin embargo, los factores de poder lo instalaron allí y allí está. El tema es, estimado, que ¿quiénes son los que se benefician detrás de él? Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Y por qué nos han introducido en ese esquema, en un esquema peligrosísimo, con serias posibilidades de que la Argentina pueda sufrir muchos daños, más de lo que se está ejerciendo en la población, basándola en el hambre, en la desocupación, en la destrucción de su aparato industrial, productivo, etcétera, y que va a terminar mal, porque todos sabemos que este asunto de tener el dólar planchado y de tener las supuestas variables controladas es porque no ha pagado absolutamente nada a nadie y porque prácticamente lo único que hace es acumular dinero para pagar intereses de deuda externa y nada más, y eso sabemos que tiene patas cortas. Pero bueno, vuelvo a reiterarte, es un personaje con serias dificultades mentales, evidente, solamente uno con verle las reacciones que tiene, no es de una persona normal, ya no hablemos de un jefe de Estado, ¿no? Y el tema es que ¿quiénes son los que están detrás de él haciendo todas estas movidas? Vos has hablado de una secta, justamente, porque cuando hay que hablar de judaísmo también hay que hablar de numerosos subproductos, y ahí está esa secta, que le debo recordar a tu audiencia que tiene un problemita esa secta. Esa secta está fuertemente cuestionada por la justicia y el FBI norteamericano. Por la pedofilia. Por la pedofilia, por temas de pedofilia. Y fue eso allanado el local central, la iglesia central, como es la sinagoga principal en Nueva York, persiguiendo por pedofilia, y metieron en cana a varios. Exactamente. Entonces, eso atrás de toda de esta situación se le está involucrando a nuestra querida patria en un ambiente de altísima peligrosidad, con una sociedad totalmente indefensa, una sociedad desinformada, peor informada, y que puede llegar a concluir en que podemos hasta entrar en una situación de crisis interna gravísima, que como todo país que entra en crisis gravísima, yo debo recordarle a nuestra querida audiencia que en el 2001 hubo posibilidad de que la Argentina fuera seccionada. Y no es ningún secreto, porque se dijo cuando cayó el gobierno de la Rúa, desde el Fondo Monetario Internacional y las grandes finanzas dijeron de que la Argentina debía ser gobernada el área de economía por organismos internacionales y de que su Patagonia tenía que ser la garantía para pagar la deuda externa. Milagrosamente, no sé, apareció Duhalde con otras cosas y zafamos de esa alternativa, pero el planteo se hizo formalmente, no es teoría de complot. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo en el que la desinformación es la reina y la confusión es el consorte. Entonces la gente vive o malvive tratando de llegar a fin de mes, tratando de pagar como pueda la cuota de los chicos, los servicios y todo lo demás. Entonces, ¿qué te va a andar preocupando si van a dividir la Patagonia? Sí, Carlos. Que estoy diciendo desde Córdoba. Pero la realidad es que cuando las cosas ocurren, no ocurren por casualidad. Es un proceso que arranca de hace larga data. Y es la consecuencia de haber... Te quiero terminar con esto. Sí. Es la consecuencia de haber vivido el tsunami de lo que es el neoliberalismo. Así es. Carlos Pereira Mele, cordobés, director de Dossier Geopolítico. La última pregunta. ¿De Belgrano o de Talleres? Diga. Yo de Talleres. De Talleres. Bueno,
hincha de la T, pasó por Peronismo sin Gradualismo. Un abrazo enorme, Carlos, muchas gracias. Recomendable, muy recomendable, me encanta, te lo digo siempre, Dossier Geopolítico debe ser el mejor portal de geopolítica que hay en la Argentina. Así que te mando un fuerte abrazo, gracias. Gracias, estimado, un abrazo a todos. Pasó por acá Carlos Pereira Mele y no sé si cómo lo viviste, ¿te gustó? No, interesante, escuchando muy atentamente la entrevista, la verdad que vamos a ver, que me quedó la duda, digamos, qué pasaría si gana Trump las elecciones, si hay un acuerdo de paz entre los chinos, los rusos y los norteamericanos en esto que describía como un escenario de conflictividad que no le sirve al mundo, digamos, que se lleva puesto el mundo, la humanidad. Bueno, Trump dijo que iba a arreglar en 5 minutos con Rusia y con China, incluyó, porque China aparece como una amenaza en la doctrina de las amenazas en la etapa de Trump. Claro. Y lo profundiza esa línea de confrontación con Irán, fundamentalmente Venezuela y China. Eso ahora está diciendo que hay que dejarse de boludeces. Claro. Y entonces, porque está viendo que necesita recuperar tiempo para el desarrollo industrial. Estados Unidos está muy atrás en lo que se requiere para poder volver a competir en el mundo, y está viendo que está perdiendo la guerra en Ucrania, que no va a ningún lugar su liderazgo en esa alianza terrorista internacional. Claro, la carrera por el desarrollo tecnológico que se viene dando, ¿no? Esto de, por ejemplo, que están montando fábricas de microchips. Bueno, los chinos vienen avanzando porque también quieren recuperar terreno, digamos, que donde los taiwaneses son fuertes, los norteamericanos vienen más atrás. Y bueno, toda la política industrial, digamos, que tiene que recuperarlo. Tesla se fue a China, dijo, claro. Me voy allá, que hay mejores hiperconductores, claro, me financian y me va a ir mejor. Bueno, estamos terminando y quería pasar ya para rematar, porque hoy me parece que salió redondo el programa, va saliendo redondo el programa. Quería, del mejor Perón, que es el del modelo argentino para el proyecto nacional, leer chiquitito. Me gusta esa edición, ¿eh? ¿Te gusta esta edición? Es nueva. Prólogo de Pablo Viró. Me lo regaló un compañero del posgrado que estoy haciendo en comunicación. Hermoso. No sé, que estoy haciendo una tesis, voy a trabajar para una tesis sobre comunicación y geopolítica, pero me lo regaló un compañero que está haciendo una tesis sobre Jaureche y que es de Merlo. Marcos, te agradezco que podamos hacerlo con tu libro. Bueno, el desarrollo geopolítico, dice en la página número 100, la política exterior, dice que la paz mundial para el peronismo, ¿no? Para el general Perón, sí, antes de morir, y la felicidad de los pueblos deberá constituir los objetivos esenciales en la conducción de la política exterior argentina. Muy distinto a lo de Milei, ¿no? Que dice que quiere ir a la guerra en todos los frentes, elige la violencia. Una paz que para nuestro país se sustente en la plena vigencia de la soberanía política, de la justicia social y de la independencia económica. La confraternidad con todos los pueblos del mundo, el respeto absoluto a su autodeterminación y la igualdad jurídico-política de los estados debe guiar nuestro accionar. Desde el momento en que una nación solo ha de cumplir su vocación de destino si el pueblo que la predetermina se realiza como tal, la política exterior argentina tiene en su principal fundamento. Bueno, medio largo. Quiero ir a algunos lugares que me parecen importantes para el debate que hoy el peronismo tiene, sobre todo con algunos opinadores en los medios de comunicación. Hablan, por ejemplo, de mi amigo Netanyahu o del compañero Netanyahu, se posicionan políticamente también como Milei en la guerra, en los conflictos de Medio Oriente, y que violan el planteo del general Perón, que dice plena vigencia de la tercera posición en un ámbito de recíproca solidaridad con los pueblos que aspiran a su liberación. Esto también es fundamental para los que han sido candidatos y han jugado con los fondos, con los organismos internacionales de crédito, los que dirigentes políticos que les encanta ir a las embajadas norteamericanas por encima de ir a la embajada rusa, china o de
otros países africanos y por supuesto de cultivar la integración latinoamericana. Así que, como dice en nuestra glosario, nuestros ideales de política exterior, nosotros hablamos con todos los países porque cultivamos la tercera posición como cultivó el canciller Bramuglia en el primer gobierno peronista. Intensificación de la relación con todos los países del mundo sin exclusiones ideológicas, políticas o económicas. Estrecha asociación y comunidad de esfuerzo, en especial con los países que conforman el tercer mundo y colateralmente con todos aquellos que conciban y respeten nuestros principios básicos de convivencia universal. Y por último, porque bueno, es largo el capítulo, pero me parece que estos son los temas centrales que hoy se desprenden claramente como respuesta a esto que Pereira Mele hizo, que hicimos juntos con Pereira Mele, describiendo el escenario internacional, sobre todo los lugares de conflagración geopolítica. Faltó hacer China-Taiwán y quizás el caso venezolano, que hemos traído otros programas, porque en Venezuela también hay un intento de guerra impulsado por los países liberales, que por eso tenemos una placa para mostrar la internacional antifascista que está impulsando Venezuela. Decimos, defensa sistemática de los recursos naturales, científicos y técnicos en el marco mundial dentro de un ámbito de recíproca cooperación, de esfuerzos y de utilización de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Se lee acá. Los recursos naturales están en el centro de toda disputa geopolítica, porque, como dijimos en el anterior programa, en la procura de los espacios vitales por parte de las políticas imperialistas trajeron el concepto de la geopolítica, y los espacios vitales para la Alemania de Hitler estaban fuera de la frontera. Los espacios vitales para la comunidad sionista está entre los ríos Éufrates y el río Nilo, que es la Gran Judea. El espacio vital para los países colonialistas siempre está en otros lugares. Y entonces nosotros, y por supuesto para los ingleses que han colonizado el mundo, todas las potencias anglosajonas son básicamente imperialistas, entre otras cosas, porque procuran territorio que tiene recursos naturales de terceros países, sobre todo aquellos que sufren el colonialismo y que, como nosotros, tenemos ocupado una parte de nuestro territorio en la Patagonia, no solamente las Islas Malvinas, sino buena parte del Atlántico Sur, y que nos corresponde, las aguas circundantes de las Islas Malvinas, y ellos tienen pretensiones sobre nuestra Antártida, que en el que en el 48 terminará el Tratado Antártico, y ahí se verá. Así que, bueno, si te gustó el programa, Nahuel, ¿qué hay que hacer? Que hay que suscribirse, que hay que tocar la campanita. Seguimos creciendo en suscriptores. Subimos unos cientos estas últimas semanas. Sí. Hay que seguir tocando la campanita y acompañando las visualizaciones que venimos llevando adelante desde el programa. Y por supuesto, todo militante que quiera compartir los conceptos aquí vertidos lo puede reenviar y promover también la suscripción a este programa. Así que a este programa, y también al programa de Peronismo sin Gradualismo, y también a Radio con Aguante, que es la radio que nos aguanta como programa. Y bueno, por supuesto, agradecerles a todos los compañeros, que son parte de este programa, que desarrollan la producción. Vos sabés que este programa no se hace solo. No, por supuesto que no. Se hace con la fuerza popular organizada de las cooperativas, los emprendimientos y los compañeros y compañeras que le ponen mucho empeño, ¿no? Sí, acá en la producción están Gabriel Ocampo, Claudio Mora, Marcelo Cancino, las cooperativas Reflexión, la cooperativa La Ciudadana y la cooperativa Buen Vivir. Y bueno, acá siempre nos ayudan, nos operan, nos llevan adelante, nos ayudan a llevar el programa Marcos Delgado y Luciano Guerra, que son los que llevan adelante la operación de sonido y la operación técnica de Radio con Aguante. Así que bueno, un abrazo para todos y todas, hasta el próximo programa.